Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos la palabra de bendición para la vida de cada una de las personas que puedan estar conectados y todas aquellas personas que de una u otra forma se conectarán a lo largo y ancho de este tema que vamos a transmitir hoy. Por supuesto, también estamos muy agradecidos por aquellas personas que revisan nuestras redes sociales y a través de ellas pueden informarse de cada una de las cosas que estamos proyectando, que estamos enseñando, transmitiendo a través de este medio. Así que agradecidos a todos y que la bendición de nuestro Padre siga fluyendo en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a adelantar un poco el tiempo, muy a pesar de recuerden que cuando las personas que con su libre albedrío no prestan atención, esto se lo digo a los ministros, recuerden que las cosas nos oyen, el universo está oyéndonos, el universo está atento, somos culto a los ángeles. Todas esas cosas hay que saberlas en el momento de nosotros transmitir una palabra. Fíjense, hace un par de semanas comenzamos a hablar de un tema bien interesante que lo llamamos frustración versus memoria. Frustración versus memoria. Hoy voy a hacer un breve resumen para luego complementar el tema que quedó inconcluso en esa oportunidad, con el fin de traer algunos ejemplos escriturales, por supuesto, y que esto nos lleve al objetivo de qué hacer y cómo hacer cuando la frustración que a todos nos llega, la decepción, la impotencia, la angustia, la ansiedad y una cantidad de cuestiones psicoemocionales que convergen en situaciones que nosotros no quisiéramos pasar por ellas, pero como seres humanos, de una u otra forma pasamos. Fíjense, en esa oportunidad puse el texto bíblico de Isaías capítulo 63, versículo 7. En Isaías capítulo 63, versículo 7, establecimos, o mejor dicho, ahí está establecido, pero hicimos un desglose de las siguientes observaciones. Número 1, el Señor quiere que hagamos memoria de sus misericordias. Para este tiempo, cambiamos la palabra misericordia por la palabra gracia. Palabra gracia. Hacer memoria conforme a lo que el Señor nos ha dado, como número 2. Como número 3, hacer memoria de los beneficios que Dios ha hecho para con su pueblo. Número 4, hacer memoria de las multitudes de sus piedades. Eso fue en Isaías capítulo 63, versículo 7. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 32, el escritor nos exhorta a tener memoria de los días pasados en los cuales fuimos iluminados. Hacer memoria de los días pasados en los cuales fuimos iluminados. ¿Por qué siempre la Biblia nos está hablando de hacer memoria? Porque aunque nosotros desde el punto de vista psicológico no fuimos diseñados para olvidar, porque hay un consciente, un subconsciente y un inconsciente, no fuimos diseñados para olvidar. Desde el punto de vista del alma, siempre surge, somos un poco olvidadizos. Cuando digo olvidadizo, me refiero a que las frustraciones, las situaciones difíciles, a veces nos hacen olvidar las cosas buenas, entre comillas, la palabra buena, no me gusta hablar de lo bueno ni de lo malo, pero de traer a memoria aquellas cosas que de algún modo y de alguna manera nos ayudaron en un momento determinado. Ahora bien, en esa oportunidad, voy a recordar rapidito, en esa oportunidad hablamos de la importancia de recordar aquellos momentos en los cuales Dios intervino sobrenaturalmente o divinamente a nuestro favor cuando humanamente no habían esperanzas. Aquellos momentos en que nosotros levantamos nuestras manos, hay cientos de ejemplos en la Biblia de eso, de personas que prácticamente habían perdido la oportunidad, la esperanza de
Entonces Dios interviene. Entonces en esos momentos de frustración se hace necesario traer a memoria esas intervenciones gloriosas, esas intervenciones que Dios hizo en nuestras vidas. Porque a veces nos preguntamos, no puede ser, no entiendo, no sé por qué, si siendo yo hijo de Dios, y comenzamos a traer una serie de argumentos que debilitan nuestra relación, entendemos, de eso voy a hablar un poco ahora, entendemos que eso es producto del alma. El alma siempre va a estar presente, no la podemos obviar ni eliminar, pero lo que está en el espíritu, que es lo que yo llamo la memoria espiritual o el espíritu de la memoria, ¿ok? Que es lo que nos dice, no estamos diseñados para olvidar. Y por eso Dios nos exhorta a recordar siempre lo que Él hizo, los beneficios de ayer para con nosotros hoy. Decíamos también que en esa oportunidad, tanto Moisés, Josué, Esdras, Nehemías y los salmistas, entre otros muchos, cada vez que se entraba en una crisis con el pueblo, un conflicto con el pueblo desde cualquier índole, en cualquier área, ellos, estos líderes, les recordaban al pueblo cómo Dios los libró en el pasado, y les recordaban desde la Génesis. Ustedes fueron librados, Dios hizo esto, las plagas de Egipto para liberarlos, abrió el mar rojo, trajo alimento, trajo los codornices, sus ropas nunca envejecieron, sus sandalias nunca se dañaron. O sea, siempre le traían a memoria. ¿Por qué? Porque en los momentos de frustración no es que se olvida, pero no lo recordamos. La frustración crea una barrera entre la memoria y la situación que se pueda estar viviendo. Interesante, ¿no? Fíjate, también mencioné en esa oportunidad el Salmo 77. En el Salmo 77 hay dos vertientes. En una encontramos, yo la llamo la quejolancia, ¿no? En una, la frustración hace que nos quejemos. Entonces, en una está la parte de la quejolancia, donde este salmista, en medio de la decepción, de la frustración, del desánimo, de la impotencia, de la desilusión, entre otras muchas cosas que convergen en ese momento, problemas psicoemocionales, entonces eso abruma, eso perturba nuestra alma. Entiéndase que las partes más importantes del alma son la mente, consciente, subconsciente e inconsciente, donde están nuestros pensamientos. Está la parte psicoemocional y nuestros sentimientos, así como nuestra voluntad. Esas son las partes más importantes del alma. Cuando me hablo del alma, muchas veces cuando nosotros leemos la palabra mente en la Biblia, se está refiriendo al alma, porque es la misma palabra en griego. ¿Ok? Ahora fíjense. Decíamos entonces en ese Salmo 77 que surgen preguntas. Nos las hemos hecho en cantidad de veces de una u otra forma, cambiando las palabras, pero son las mismas preguntas. La génesis es la misma, la base es la misma. ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Se ha olvidado Dios de sus misericordias? Dice el salmista. ¿Dónde está la gracia de Dios? Pero si yo soy hijo o hija, pero si yo he diezmado y he ofrendado, comenzamos a sacar, yo no tengo por qué estar así, y entonces nos volvemos, en vez de ser sumiso, como lo he dicho yo en varias oportunidades, mientras más humilde seas en el proceso, más rápido saldrás de él. Y nosotros somos lo contrario, mientras más soberbios, a veces no nos damos cuenta que somos soberbios, y estamos en medio de un proceso. Entonces, en vez de ser humilde, atendiendo los principios de cómo salir del proceso lo más rápido, entonces nos hundimos un poco más, porque la soberbia no nos permite ver, la soberbia que produce la frustración, no nos permite ver lo que Dios quiere hacer en medio de esa frustración. Eso nos pasa a todos. O sea, no estoy en este momento
censurándote, sino que silba esta palabra que es recíproca, tanto a ustedes como para mí. O sea, no. Ahora bien, pero cuando surgieron estas preguntas, ¿ok? Cuando surgieron estas preguntas, que de alguna manera nos las hemos hecho, hay en el mismo Salmo una contraparte, una reconvención. Es como aquello de la acusación y la reconvención. Fíjate, el salmista, cuando analiza la situación, dice lo siguiente, ojo con esto. Lo primero que hace es que él reconoce que el problema no es de Dios, que no es Dios el que se olvidó. Reconoce que el problema somos nosotros. Él dice, enfermedad mía es esta. El alma entró en crisis y comenzó a decir N cantidad de cuestiones, entre ellas la soberbia. Pero el Espíritu trae a colación, trae a memoria. Mira, el problema el problema eres tú, el problema es que tienes un alma, tienes unas emociones que no has podido manejar, que no has podido controlar. Y entonces aquí viene que hay que hacer memoria de las maravillas de Dios, dice el salmista, dice, traeré a memoria las maravillas de Dios, recordaré las obras del Señor para conmigo, meditaré en sus obras, hablaré de sus hechos, y yo le agregué a esto, que es hablar de sus hechos, de sus grandezas y no de nuestras pequeñeces. ¿Ves? Interesante, ¿ves? Muy interesante. Otra cosa que vimos es que conceptuamos lo que es la frustración. Y dijimos que que la frustración es un sentimiento que una vez arraigado perturba, marca, más que todo cuando no hemos alcanzado o logrado el éxito en algún área de nuestras vidas, llámese matrimonio, negocio, profesión, ministerio. Cuando no hemos alcanzado eso, cuando vemos que eso se puso cuesta arriba, enseguida la frustración se hace presente. Eso es algo que va a estar allí. Este tema que estamos tratando hoy es precisamente para darnos herramientas cuando esto aparezca, porque seguramente ha aparecido cientos de veces y nos hemos quedado con esa frustración y no hemos encontrado una respuesta para solucionar, o una herramienta que nos ayude a solucionar o a sobrellevar, mejor dicho, a sobrellevar la situación. Concluimos entonces que para combatir la frustración hay que traer a memoria lo que Dios hizo con nosotros, por nosotros, en nosotros y para nosotros. En esa oportunidad dije, de alguna forma Dios ha hecho algo contigo. Tú has ayudado a alguien, le has tendido la mano, le has ministrado, le has apoyado. Eso lo hizo Dios contigo. Pero también Dios hizo algo por ti. Es decir, algo donde tú no podías hacerlo y Él lo hizo por ti. Luego hizo algo en ti. Y por último, pero en esta conclusión, hizo algo para ti. Todas estas cosas hay que traerlas a la memoria cuando la frustración se presente. Ya va, pero espérate un momento. Y por eso es muy importante tener a alguien al lado que te recuerde eso. Tu esposa, tu esposo. Porque si ambos caen, si yo, por ejemplo, en medio de un acto de soberbia comienzo a decir cosas y no tengo a alguien a mi lado, me dice, pero espérate un momento. Recuerda lo que Dios hizo por nosotros el año pasado. Estábamos viviendo una situación así, Dios intervino. Recuerda, sino que esa persona se pone, tú tienes razón. Sí, porque a veces le tenemos como miedo a nuestras parejas. Le tenemos como el temor de decirles las cosas. Y también hay otras personas que tienen como el temor de decírselo al amigo. Si yo tengo un amigo y no es capaz de decirme las cosas, sino que me apoya en todo, entonces quien está llevando las riendas soy yo. Y si hay si hay éxito, lo celebramos. Pero si hay un barranco por donde se van las personas, se van porque solamente se está escuchando una sola voz. Por Dios, hermano, mira, eso es egoísmo.
eso también perturba, eso también trae frustración. Bien, en esa oportunidad iniciamos respondiendo la siguiente pregunta. Ajá, ok, pastor, ¿cómo lo hago? Y yo en esa oportunidad dije, y hoy se lo recuerdo, recuerda la palabra que recibiste en el pasado. Recuerda la palabra que recibiste en el pasado. Para que esa palabra te dé paz en el presente y te haga funcionar para el futuro. ¿Lo ves? Recordar la palabra que recibiste en el pasado. Ya va, pero espérate, yo recibí una palabra. Ya va, espérate. Esa palabra debe traer paz en el presente y eso debe hacerme funcionar para el futuro. Eso lo respondimos. Y les di un texto bíblico que fue Tito capítulo 1, versículo 2, donde dice que Dios que no miente fue quien prometió. O sea, no me lo prometió el gobierno, no me lo prometió el pastor, que también es un ser humano y puede equivocarse. Me lo prometió Dios. Fue Dios quien me lo prometió. Y Dios que no miente fue quien lo prometió. Tito capítulo 1, versículo 2. Eso debe tenerlo presente en ese momento de frustración. Bien. Finalizamos en esa oportunidad. Disculpen. Hicimos un paréntesis para nombrar 3 formas de enfrentar la frustración. Según mi apreciación, en Segunda de Reyes capítulo 7. Allí vemos la historia cuando el señor Eliseo, en medio del sitio de Samaria, se levantó un día y dio una palabra profética. Esa palabra profética, como toda palabra profética, trae una reacción en cadena. Nosotros no nos damos cuenta, permiso. Nosotros a veces no nos damos cuenta y aquellos que sabemos que de alguna manera tenemos una unción profética, a veces decimos palabras. Nos molestamos y decimos palabras. Y esa palabra trae una reacción en cadena. Y después para recoger la palabra, ¿cómo la recoges? Si mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Si cuando hablamos damos vidas o damos muertes. Nos condenamos o nos salvamos. Todas esas palabras, todo eso está escrito en las escrituras y todo eso lo sabe usted y lo sé yo. Pero eso nosotros decimos palabras. No nos importa, o sea, nos molestamos y le damos rienda suelta a nuestra molestia porque nosotros somos así, yo soy así y seguiré siendo así y Dios sabe que yo soy así. Porque a veces nos volvemos hasta insensatos en ese sentido. Entonces por eso vienen las frustraciones y por eso vienen una cantidad de cosas. Y las frustraciones van a venir de una u otra forma, pero no las atraigas, como le dije yo a una persona en estos días. Una cosa es llamar al diablo y otra cosa es verlo venir. Cuando ves que el diablo, a mí no me importa el diablo, no sé, pero cuando ves que él viene, tú te asustas. Tú sabes a lo que me refiero cuando digo diablo. Entonces, vemos esa reacción. Una de las tantas reacciones que hubo es que uno de los, el principal ahí, el vicepresidente, por así decirlo, en aquella oportunidad, se opuso, pues, fue contrario a la palabra profética y eso trajo una consecuencia por lo mismo de la reacción en cadena. Pero hubo cosas muy positivas que sucedieron para que el sitio de Samaria se solucionara. Pero yo estoy hablando en este momento las 3 formas de levantarse o de enfrentar la frustración. Y una de ellas es en los leprosos. La Escritura dice que los leprosos se dijeron unos a otros: si nos quedamos aquí, si tratamos de entrar al pueblo por el sitio que hay, moriremos de hambre. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Así que levantémonos y vayamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dejan vivir, viviremos, y si no, moriremos. Es decir, que esta persona en la reacción
sin ellos saberlo. Yo estoy hablando de la palabra profética, la reacción de esa palabra profética. Ellos se levantaron diciendo, ¿vivimos o morimos? Ellos arriesgaron sus vidas, y una de las cosas que yo quiero dejar claro aquí es que una de las reacciones o una de las formas de enfrentar la frustración es levantarte, ¿ok? Sobreponerte a la frustración y poseer lo que ya Dios predestinó para ti, aún en medio de lo que produjo la frustración. Estos leprosos, a mi manera de ver, ellos dijeron, ¿vivimos o morimos en el intento? Pero no me puedo quedar con los brazos cruzados frente a una frustración. Y por supuesto ellos no sabían que esa reacción que tuvieron fue producto o resultado de la palabra profética dada por el profeta Eliseo en ese entonces. Entonces, una de las maneras entonces de enfrentar la frustración es sobreponerse a ella e ir en pos y poseer lo que Dios de alguna manera predestinó para nosotros. Número 2, hacer como hicieron los sirios. Los sirios se levantaron también, pero la frustración de ellos no los hizo levantarse para luchar o en pro de, sino para huir. Y en su huida dejaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, sus prendas, sus joyas, cosas que por supuesto aprovechó el pueblo posteriormente. Pero esta es otra manera de enfrentar la frustración, huyendo. Tú no le puedes huir nunca a la frustración porque la frustración está dentro de la persona, forma parte de su alma. O está en su alma, o aparece en su alma. Número 3, hacer lo que hizo el rey. El rey se levantó también. O sea, los tres se levantaron. El uno se levantó para ir el otro se levantó para huir. Y este se levantó para esconderse y dejar que su frustración lo hundieran en sus complejos y en sus prejuicios, trayendo mayor decepción a su vida. Y todas estas cosas que pueden suceder, pueden suceder, no nos permiten identificar la bendición intrínseca en esa situación. La frustración viene, por lo menos de parte de Dios, con la intención de que tú veas la bendición intrínseca en ella. Bien, de esta manera te traje en estos minutos, vamos a aprovechar el resto, te traje a memoria lo que dije en el mensaje anterior. Te traje a memoria. ¿Ok? Ahora bien, seguimos entonces con este tema, frustración versus memoria. Trayendo a memoria. Ahora, como número 2, ahora sí esto forma parte de la segunda, o la versión segunda de lo que dije anterior. Hacer memoria de tus logros y alcances, hacer memoria de tus logros y alcances, y preguntarte hoy, en medio de una frustración, estoy hablando cuando la frustración aparece. O sea, de repente tú ahorita en este momento tú estás, aleluya, amén. Pero estoy hablando cuando aparece la frustración. No estoy hablando de cuando tú estás en el top de la bendición. Estoy hablando, es cuando tú estás en medio de una frustración, en medio de una decepción, en medio de una desilusión, en medio de una impotencia. ¿Ok? Fíjate. Las preguntas son, ¿qué tengo hoy que no tuve ayer? La frustración viene por algo, pero la pregunta es, ¿qué tengo hoy que no tuve ayer? Es decir, hago un pequeño análisis, una pequeña reflexión, por darle un nombre, de que ya va, espérate un momento. ¿Qué tengo hoy que no tuve ayer? ¿Dónde vivo hoy que antes no vivía?
¿Qué puedo hoy disfrutar que ayer no disfrutaba? Entonces, entre esas cosas está la salud. ¿Ves? ¿Superaste alguna situación apremiante de salud ayer y hoy te sientes bien? Entonces son preguntas que deben hacerse para cuando aparezca la frustración, la decepción, la impotencia, la desilusión y todas las cosas que producen. Ajá, ya va, tengo salud. Tu estabilidad emocional, tu estabilidad matrimonial, tu estabilidad laboral o tu estabilidad económica. Entonces, cuando tú comienzas a analizar eso, tu estabilidad matrimonial, tuviste crisis ayer, inclusive pudo haberse presentado una separación, pero hoy tienes una estabilidad. Entonces, cuando aparecen esos momentos de frustración, hay que traer a memoria, hay que hacer memoria de nuestros logros, de nuestros alcances. ¿Qué tengo hoy que no tuve ayer? Y sobre esa base, entonces catapultarte hacia lo que quieres lograr para sobresalir de la frustración. Bien interesante. Ahora bien, voy a reforzar esto con un ejemplo bíblico. O mejor dicho, con una historia bíblica, porque te voy a dar otros ejemplos bíblicos. Vamos a aprovechar el tiempo porque está avanzando. Fíjate. En el libro de Josué, capítulo 14, versículos de 6 al 15, hay una historia muy conocida. Allí relata la historia en la cual Josué hizo el repartimiento de la tierra tal como Moisés lo había mandado. Pero hubo un caso muy particular y bien interesante, que fue el caso de Caleb. ¿Por qué? Porque cuando hubo el repartimiento, Caleb, me imagino, estaba por allá esperando que le dieran lo suyo. Bueno, ya va. Entonces, esto sucede mucho, que cuando nosotros tenemos a alguna persona al lado, esto pasa mucho en las empresas, cuando nosotros tenemos una persona al lado que es nuestro apoyo, que es la persona con la que contamos, entonces nosotros de alguna manera nos volvemos egoístas. No queremos que esa persona surja, que esa persona vaya más adelante. Nos volvemos egoístas porque queremos que esa persona permanezca con nosotros siempre, porque es nuestra ayuda, es nuestro apoyo, nuestro respaldo, en fin. Pero esa persona tiene que también abrirse paso. Esa persona también tiene que surgir. Y a veces nosotros, por el egoísmo inconsciente, en algunos casos, conscientes en muchos, esas personas no permiten que la otra surja y frustran a la persona. Y ahí viene entonces, ¿qué cosa? Frustración, decepción, impotencia. Porque otra persona no está viendo o está viendo cómo es la otra ayuda para mí, pero no ve cómo puedo yo ser ayuda para ellos. Eso pasa mucho. Pero fíjate. Entonces aquí no estoy diciendo que Josué no se dio cuenta. Lo que estoy diciendo es que pueden pasar todas estas cosas porque la Biblia tiene para todo. Entonces en este relato de historia, yo me imagino a Caleb mirando, bueno, este está repartiendo tierras y tierras y tierras y tierras y yo, ¿dónde está lo mío? Por dar ese nombre. Me imagino a este señor preguntándose, ya va, y la frustración viniendo, decir, oye, este hombre lo que quiere es que yo salga a guerrear todo el tiempo y conquistemos tierra, pero y a la hora del repartimiento, ¿dónde está lo mío? Pues, entonces, estoy llevando con palabras coloquiales lo que está escrito aquí. Entonces dice la Escritura que este señor se paró frente a Josué y trajo a memoria, tanto para él como para Josué, lo siguiente. Dice, le empezó a contar acontecimientos ocurridos 45 años atrás. Y le dice lo siguiente, Caleb a Josué, tú sabes, lo primero que le dijo, aquí vamos a confrontarnos nosotros dos porque aquí
Tú eres el jefe, yo soy el segundo, pero aquí tú y yo. Tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Lo ves? Le trajo a memoria. En un momento en que yo, ya va, estoy viendo que están repartiendo todo y ya va, están repartiendo los cargos. ¿Y el mío? Ya va, un momento. Entonces, tú sabes lo que el Señor dijo. Fíjate lo que le dijo. Lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, respetando la memoria del hombre, varón de Dios, tocante a mí. Le mencionó hasta el lugar en Cades Barnea. De broma no le dio fecha, le dio lugar y le dio la palabra. Trajo a memoria. Señores, hay que traer a memoria las cosas. Tú sabes lo que el Señor dijo. Y luego le dijo, yo era de 40 años cuando Moisés me envió a reconocer la tierra. Y yo traje noticias conforme lo sentí en mi corazón. Fíjate que yo traje la noticia no como la noticia era realmente, sino como yo lo sentí en mi corazón. Es decir, que él pudo revertir, yo quiero que prestes atención a esta palabra, él pudo revertir una situación real por una situación de revelación. Oído, nuevamente lo repito. Había una situación real, como dijeron en aquella oportunidad los compañeros de él. Habían gigantes, la tierra habían edificaciones fortificadas, todo eso era real. Pero él no lo trajo conforme a lo real, a la situación real. Él no la negó, pero él dijo las cosas conforme a las que estaba en su corazón. Y es aquí donde nosotros hoy día podemos ver una situación. Está ocurriendo, hay situaciones que son reales, innegables. Pero ¿y dónde está la palabra revelada? Lo que Dios te reveló. ¿Dónde está lo que Dios puso en tu corazón? ¿Dónde está? Sí hay una situación real. No, yo la estoy negando, no. Pero ¿dónde está la palabra real? Entonces, Dios lo que me está diciendo con lo que sucedió con Caleb es, hay una situación, José Silva, no la puedes negar, pero tú tienes que hablar es conforme a lo que está en tu corazón, y lo que está en tu corazón es una palabra, y eso fue lo que él dijo. Yo le traje noticia conforme a lo que estaba en mi corazón, conforme a lo que yo sentía, conforme a lo que se me reveló. Ay, esta situación es real, pero yo tengo una revelación. Pero yo tengo una palabra, pero yo tengo una promesa. Hay una frustración, sí, pero yo traigo a memoria lo que Dios me ha dado. Wow, y así es como nos enfrentamos a las cosas. Así es como nos las enfrentamos. Hay frustración, sí, hay decepción, sí, hay tristeza, sí. Ay, me decepcionó mi esposo. ¿Ser humano? ¿Hay una frustración? Sí. ¿La puedes negar? No. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a ser como los leprosos que se levantaron y fueron a poseer? ¿O vas a ser como los sirios que huyeron y escaparon abandonando todo? ¿O vas a ser como el rey que se hundió en sus propios complejos sin poder identificar la bendición que hubo o estuvo intrínseca en la palabra o en medio de la situación? Todas estas cosas, bueno, entonces fíjate, luego dice, mis hermanos en aquella oportunidad, los que subieron conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo hablando de la realidad. Pero yo cumplí siguiendo al Señor. Fíjate lo que está diciendo este hombre. Es algo extraordinario lo que está diciendo. Lo que pasa es que nosotros lo leemos y no vemos la revelación que hay allí. Fíjate, dice, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo cuando le hablaron de la realidad.
¿Qué te dice eso? Que si tú estás hablando de la realidad constantemente, no el gobierno, no sé qué, la corrupción, fulanito, PDVSA, esto, lo otro, los narcotraficantes, no sé quién, se fue fulano, se fue Perencejo, aquel fracasó, aquel vino. Si tú estás hablando de algo que está sucediendo, que es real, y no estás hablando conforme a lo que Dios puso en tu corazón, entonces tú le estás dando vida a algo y lo que es peor, estás trayendo frustración, decepción, tristeza, dolor, angustia, ansiedad en tu corazón. Porque todas esas cosas son reales. Los que dijeron en aquella oportunidad, los 10 espías, los 10 príncipes que fueron también con Josué y con Caleb, era real. Pero esa realidad hizo desfallecer el corazón del pueblo. Mientras que la palabra revelada, lo que se le reveló a Josué y a Caleb, que sí, mira, en la situación está, lo que se le reveló a ellos es que Dios podía intervenir a favor de ellos, porque era Él quien los estaba enviando. Entonces, Él dice, yo cumplí siguiendo al Señor. Entonces tú decides, y yo decido hoy, voy a negar la realidad, no. Eso es lo que está sucediendo. Ahí está en las redes. Ahí está en las redes. ¿Cómo hago yo para evitar todas esas cosas? Como he dicho en varias oportunidades, hay medias verdades, hay cosas ciertas, pero hay cosas que son mentiras. Hay cosas que alguien procura hacer porque quiere darse a conocer, quiere ser un influencer. Pero ¿quién le quita ese derecho si él quiere ser ese problema de él? Entonces tú tienes que filtrar todo lo que oyes. Y al final concluir, bueno, mira, lo que realmente está sucediendo es esto, no lo podemos negar. Pero tengo esta palabra. Quien me la dijo fue Dios y Dios no miente. Y puedo abrirme paso en medio de la situación. ¿Puedo vencer la frustración? Sí. ¿Cómo? Te estoy dando las herramientas. Y también para mí, por supuesto. ¿O es que tú crees que yo no me he sentido frustrado, decepcionado, desilusionado, angustiado, ansioso? Eso es normal. Fíjate. Entonces, dice el Señor, fíjate que Él está hablando con Josué en medio de una situación que Josué estaba repartiéndole a todo el mundo y él, ¿yo? ¿Dónde está lo mío? Ojo, y él no quería cualquier cosa. No es que me vas a dar un pedazo de tierra. No, escucha lo que le digo. Entonces Moisés juró diciendo, con relación a Caleb, ciertamente la tierra que oyó con H, oyó tu pie, es decir, de hollar, será para ti y para tu descendencia, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor. Nota, y tú cuando respetuosamente y seriamente revises el texto, Josué capítulo 14, versículos 6 al 15, aunque lo hayas leído, te vas a dar cuenta que la palabra clave, que se repite 3 veces, es la palabra cumplir. Lo que me lleva a concluir que la promesa de Dios dada a Caleb por medio de Moisés estuvo basada en un acto de cumplimiento. Es decir, que Dios, en otras palabras, estaba diciendo, yo te cumplo si tú cumples. Aún en gracia, pastor, aún en gracia. Es una máxima. Nosotros a veces pedimos el cumplimiento de, pero nosotros somos incapaces de cumplir. Nosotros a veces tenemos negocios, por decir algo, e incumplimos en el pago cuando la Escritura establece no retardes el salario del jornalero. A veces nosotros retardamos el salario del jornalero y no estamos cumpliéndole a ese jornalero, y entonces venimos a orarle a Dios para que Él cumpla con nosotros. Hello. Entonces, es una cuestión de que
es una cuestión recíproca. Es una cadena, es una reacción en cadena, señores. Bueno, luego Caleb, que es el protagonista aquí, ya estoy terminando. Caleb, que es el protagonista, le dice a Josué: ahora bien, Dios me ha hecho vivir, esto es importante, Dios me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años. Amigo, tenía 40. Y ahora tenía más, 45 son 85. Pero él dice, el Señor me ha hecho vivir. Y yo quiero hoy, a los que me están oyendo y los que me van a oír en la grabación posteriormente, y las cosas y el universo que me está oyendo, yo quiero preguntar, ¿Dios te ha hecho vivir? ¿Estás vivo en este momento? Porque si estás vivo, es porque el cumplimiento de las cosas están por manifestarse. Hay cosas que ciertamente no se han manifestado y eso nos trae frustración. Pero haz memoria. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Tito 1:2, Dios que no miente fue quien lo prometió. Dios que no miente. Entonces, con esa palabra enfrenta tu frustración. Fíjate que estoy diciendo, no te estoy diciendo, oh, reprendo al diablo, reprendo el espíritu de frustración, a mí no me va a llegar. Amigo, es que no te va a llegar, sino que si tú tienes un alma, que a veces decimos, tú sabes, el alma, la parte tradicional y religiosa, oh, el alma se va a Dios, oh, aleluya, el alma es inmortal. Amigo, por favor, ¿qué inmortal va a ser el alma, amigo? El alma, la Escritura dice que cuando el hombre perece, perecen sus pensamientos. Y los pensamientos forman parte del alma, por Dios. O sea, a veces repetimos cosas por tradición y no por revelación. Repetimos cosas que dice un pastor y no por lo que dice la Biblia. O sea, entonces, este Señor dice, el Señor me ha hecho, Dios me ha hecho vivir, Dios me ha hecho vivir. Y si Dios me ha hecho vivir, tengo vida, tengo salud. Recuerdo hoy y digo, wow, pero ¿qué tengo hoy que no tenía ayer? Bueno, ayer no tenía carro, hoy tengo carro. ¿Ves? Levanto mi mano. ¿Ves? Es un logro, es un alcance. Eso tiene una razón especial para vencer la frustración. Oye, ayer estaba sin trabajo, hoy tengo trabajo, hoy puedo producir. Entonces quiere decir que eso tiene que vencer la frustración en los momentos de crisis. Porque Dios estuvo presente y esto es lo que está haciendo Caleb. Caleb dice, Dios me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años desde que dijo la palabra hasta ahora. Y dice él, hoy soy de 85 años, todavía estoy fuerte como aquel día. ¿Cuáles eran mis fuerzas ayer? Son hoy. Fuerzas para la guerra, fuerzas para entrar y para salir. Por supuesto, la persona que me está oyendo, que a lo mejor tiene 50, se pone a pensar y dice, ya va, que las culturas son distintas, pastor. Sí, ciertamente. El problema es la cultura. El problema es que a los hombres anteriormente, hace muchos años, cuando se solicitaban empleados por la prensa, se me cayó la cédula. Se decía menores de 30 años, es decir, ya los hombres de 30 años, así fueron profesionales, ya no los empleaban. Menores de 30 años. ¿Ves? Gracias a Dios que también la misma cultura ha dividido y ha fraccionado a los seres humanos en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, joven adulto, joven contemporáneo, adulto contemporáneo, adulto mayor. Entonces la cultura parece ser que no, ya llega a los 50, ya estoy listo. Cuando este hombre tenía 85 y estaba diciendo, ya va. Claro, la cultura las culturas han hecho que el hombre mengüe. Pero eso también va a depender de ti. Eso también va a depender de ti.
A mí la cultura puede decir mil cosas, la sociedad puede decir mil cosas, pero ¿qué le estoy diciendo yo a mi cuerpo? ¿Qué le estoy diciendo yo a mi mente? ¿Qué le estoy yo diciendo a mi alma? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando conforme a la cultura tradicional que hace envejecer a la gente antes de tiempo, o le estoy trayendo a memoria lo que Dios ha dicho de mí. En la única parte que dice que usted puede leer fuera de cualquier otro libro, dice, lo que es, ya fue. Y lo que ha de ser, es ya. Y Dios restaura lo que pasó. Lo dice la Biblia. Los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, yo los restituiré. ¿Ves? La Biblia. Pero cuando tú ves la cultura, tú llegas a los hombres, y eso lo dicen también los pastores todos los domingos. La vida es una sola. Aprovecha la vida, aprovecha la oportunidad, porque las oportunidades son calvas. ¿Viste? Entonces nosotros repetimos y repetimos lo que la cultura ha venido diciendo y no traemos a memoria lo que Dios ha dicho. Tiempo y oportunidad, dice la Escritura, nos vienen a todos. Y hay tiempo para todo. Y yo hoy declaro que estamos en el modo, en el tiempo, en el lugar y en el espacio de Dios. Amén. No es lo que diga la cultura, no es lo que diga la realidad. Corrupción, marcha contra la corrupción. Imagínate tú, los mismos corruptos haciendo marcha contra la corrupción. Esto es insólito. Pero esa es la realidad. Pero también hay una revelación en el corazón de nosotros. Eso fue lo que dijo Caleb. Yo traje noticia conforme a lo que sentía en mi corazón, no conforme a la realidad. Bueno, esto hay mucha tela que cortar y mucho que sacar. Entonces fíjate, y luego él le dice a Josué, dame pues este monte del cual habló el Señor aquel día. Trajo memoria. ¿Lo ves? Espérate un momento. Tú no me estás dando nada, tú no me estás regalando nada, perdóname. Tú me tienes que dar lo que el Señor dijo que me tenía que dar para este tiempo. Fíjate, él no estaba, oh Padre, ahora te ruego que aquello que tú me prometiste, Dios mío, aleluya. Aquí tengo 40 días de ayuno, 50 vigilias, Señor, pidiendo lo mismo. No, es pararse firme y traer a memoria lo que Dios nos ha dicho y decir, dame pues este monte es reino, dame pues este monte del cual habló el Señor en aquel día, dame lo que me pertenece. Como hijos, la Escritura dice claramente que el Espíritu de Dios, Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Tú no estás pidiendo nada, tú no estás rogando nada, tú estás exigiendo que se cumplan tus derechos. Pero muchas veces para cumplir nuestros derechos tenemos que llenar ciertos requisitos y en eso es que se basa lo que dije antes. Yo te cumplo si tú cumples. ¿Ha sido cumplido? ¿Estás cumpliendo en tu figura como padre, en tu figura como hijo, en tu figura como estás honrando a padre y madre? Porque hay gente que está orando para que se le alargue la vida. Oh Señor, dame larga vida, aleluya. Oh Señor, dame longevidad, aleluya. Pero la Escritura, eso no tienes que pedirlo. Porque la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te alarguen. Yo no tengo que orar por eso, papá. Yo simplemente tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Y ya te libraste el ayuno, te libras la vigilia y te libras de levantarte a las 3 de madrugada a pedirle a Dios que te alargue la vida. Hermano, trae a memoria. Ya el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Fíjate, concluyo con esto. Hay miles de razones, esta es la conclusión, hay miles de razones para frustrarnos.
Pero cuando ésta aparezca, enfréntala, trayendo a memoria lo que Dios hizo y ha hecho por ti en el pasado. O la palabra profética que te ha dado, o la promesa establecida en su palabra para contigo. Te pongo ejemplos y con esto termino. El primer ejemplo, porque a veces decimos, oh, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como Moisés. Yo quiero decirte que si Dios quiere tener a otro como Abraham, lo levanta. La gente quiere ser como Moisés, pero no quiere estar los 40 años en el desierto. Pero quieren ser como Moisés. Fíjate. Abraham, Dios le vino, dice la Escritura, capítulo 15 del libro de Génesis, le vino el temor. Fíjate lo que dice la Escritura en el capítulo 15 de Génesis. A Abraham le vino el temor de una gran oscuridad. Es decir, le vino lo que hoy pudiésemos llamar el terror nocturno. ¿Te ha venido a ti el terror nocturno? Aquellas noches en que a veces no puedes dormir porque estás ansioso, porque hay situaciones que te ponen ansioso, hay cosas que pagar y no tienes, hay una cantidad de cosas que vienen. Bueno, a Abraham le vino el terror nocturno. Dice la Escritura que el temor de una gran oscuridad vino sobre Abraham. Terror nocturno. ¿Pero por qué vino ese terror nocturno? Porque Dios le había prometido un hijo. Y el hombre dijo, ya va, anciano, su mujer estéril. Y todas esas cosas frustrantes vinieron a su vida. Y él dijo, estoy frustrado, no hay nada que hacer, pero tenía una palabra. Y yo quiero decirte que ese mismo capítulo 15 habla de que cuando el sol se cerró, ¿cómo pudiésemos decir la palabra? Se ocultó, el sol se ocultó y aparecieron las tinieblas. Que apareció también el terror nocturno. La Escritura dice que apareció una antorcha de fuego y alumbró el camino y alumbró la situación y alumbró aquel momento de frustración que estaba viviendo Abraham. Y Dios selló el pacto con él en ese momento. ¿Esto qué quiere decir, pastor? Quiere decir que cuando el temor de una gran oscuridad, cuando el terror nocturno aparezca, quiero que sepas que también la antorcha de Dios con el fuego iluminará tu vida para que puedas vencer la frustración y Él sella contigo el pacto, el nuevo pacto, la nueva visión, la nueva revelación, la nueva palabra, el pacto de gracia para este tiempo. Pero hay que pasar por ese terror nocturno que trae frustración, que trae tristeza, que trae ansiedad, pero lo vamos a sobreponer porque ya Dios hoy te está diciendo que en medio de esa oscuridad aparecerá la antorcha. Yo lo creo, yo declaro hoy que en medio de la oscuridad económica, frustrante, laboral, profesional, ministerial, familiar, matrimonial, la antorcha de Dios ya está preparada. Otro ejemplo, el de Moisés. Moisés tuvo un debate, por así decirlo, para no decir discusión, con Dios. Dios, Moisés, apártate que voy a destruir este pueblo. Y a ti te voy a dar un pueblo nuevo. ¿Qué te parece? Y Moisés le dijo, ya va, espérate. ¿Cómo es ese negocio? Me gusta. A mí me lo preguntan y de repente yo negocio. Y le dice, mira Dios, ¿cómo es el negocio? El negocio es que este pueblo, mira, es testarudo, es de dura cerviz, es incrédulo, es irrespetuoso, le hablo de miles de cosas, hago señales una detrás de otras y ellos no quieren creer. Así que yo voy a destruir este pueblo y a ti te voy a dar un pueblo nuevo. ¿Qué te parece este negocio? Y Moisés dijo, ya va. O sea que una vez que hiciste todo lo que ya hiciste, sacando al pueblo de Egipto con todas las maravillas que hiciste, abriste el mar rojo y todo lo que ha sucedido, has traído el maná del cielo y ahora tú vas a destruir el pueblo.
¿Tú sabes lo que van a decir la gente, los demás pueblos, que Dios sacó al pueblo de Israel para destruirlo en el desierto? Eso es lo que va a suceder. Y Dios le dijo, sí, pero es que quiero destruirlo. Entonces mira, ya va. Moisés cerró eso diciéndole, mira el cierre de Moisés para con Dios. Que a veces, hoy religiosamente lo vemos como una falta de respeto. Eso no es falta de respeto. Eso es ocupar la posición tuya. Porque si bien Él es padre, tú eres hijo. Se te olvida, ¿verdad? No, yo no soy hijo, yo soy siervo, aleluya. Un siervo humilde. No, yo soy hijo. Soy hijo que le sirvo a Dios. Dos cosas distintas. Entonces fíjate, Moisés le dijo, ya va. O perdonas al pueblo sus errores, sus fallas, lo nombró pecado, sus errores, sus fallas, su indolencia, su irrespetuosidad, o le perdonas todo lo que ellos han hecho, su soberbia. Y le dijo, o bórrame del libro que has escrito. ¿Viste? Una frustración. El hombre también se frustró y le dijo a Dios, bórrame. El debate. ¿Ves? Cuando vengan esas situaciones, debate con Dios. No discuta, debates. Dile, Dios, espérate un momento, yo he hecho esto, he actuado cumplidamente en esto otro. Y estoy seguro que Dios encenderá la antorcha para que tú puedas ver mejor en medio de la densa oscuridad. Otro, Elías. Elías se enfrenta a 850 profetas, 450 de uno y 400 del otro. Decapita a 400 o más. ¡Wow! El profeta Elías. Y luego Jezabel le envía una palabra. Esa palabra frustró a Elías. Él dijo, ya va, pero ¿cómo Dios permite que una mujer pueda amenazarme de esa manera y lo va a cumplir? Si yo acabo de hacer tal cosa. Y dice la Escritura que Elías oyó, capítulo 18 y 19 de Primera de Reyes. Puede leerlo. Pero, ¿qué sucedió en el capítulo 19, versículo 4? Elías le dijo al Señor, imagínate tú esto, si era frustración o no era frustración. Le dijo, basta ya, Señor. Basta. Quítame la vida. Imagínate tú el nivel de frustración, de tristeza, de decepción, de angustia que vivió Elías para decirle a Dios, basta ya, quítame la vida. ¿Ves? Así que si tú te sientes frustrado, o yo me he sentido frustrado muchas veces, a ese nivel tal vez tú no has llegado. Elías llegó al nivel de decirle a Dios, quítame la vida. Moisés llegó al nivel de decirle a Dios, bórrame del libro que has escrito. Abraham llegó al nivel de experimentar el terror nocturno. Tal vez nosotros no hemos experimentado todas estas cosas a un nivel. Pero cuando llegue la frustración, tienes que ministrarle a tu alma. Tienes que traer a memoria, recordarle a la memoria, lo que yo llamo la memoria espiritual, y decir lo que Dios ha hecho contigo, por ti, en ti y para ti. Y en esos momentos difíciles, yo pudiera hoy ponerte muchísimos otros ejemplos, pero creo que estos son suficientes por el mismo tiempo y espacio que tenemos para decirte, hoy o en cualquier momento de frustración, levanta tu mano y dile a Dios, Señor, yo sé que en medio de la densa oscuridad, cuando el temor nocturno, cuando el terror nocturno esté sobre mí, cuando haya un debate del cual yo no entienda y pueda decir, bórrame de tu libro, o decir, basta ya, como dijo Elías,
Te puse estos 3 ejemplos, Abraham, Moisés y Elías, pero hay muchísimos otros. Y tu ejemplo personal. Pero levanta tu mano y dile, ayer hiciste algo conmigo. Lo hiciste por mí, lo hiciste en mí y lo hiciste para mí. Y si ayer lo hiciste, yo hoy lo traigo a memoria, porque estoy seguro que hoy también lo harás y mañana lo harás cuando la frustración se avecine. Te declaro muy bendecido. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reina en tu vida. Recuerda el pacto de fidelidad. Perdón, el código de honor. Vivir en la verdad. Andar en la verdad, andar en la justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, procurando siempre hacer lo que a Él le agrada. Si nosotros cumplimos con nuestros compromisos, nuestros deberes, entonces tendremos mayor razón para exigir nuestros derechos. Te declaro muy bendecido y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal Instagram a las 11:30 de la mañana, hora de Venezuela, 6 horas más, hora de Francia, 5 horas más, hora de España para los que se conectan en España, la misma hora en Santo Domingo, 1 hora menos en Ecuador, 1 hora menos en Colombia, 1 hora más en Argentina. Así que bendecidos todos y fuerte el abrazo. Y que nuestro Dios continúe manifestando su vida en usted y que usted traiga a memoria lo que Dios ha hecho para vencer y sobreponerse a cualquier frustración, decepción, angustia que se le presente en la vida. Bendecidos todos. Agradecido con todos aquellos que están dándome hermosa palabra. Bendecidos todos. Estamos por vernos pronto. Gracias Juan José. Gracias Eunifoto. Gracias a todos ustedes y que sean muy bendecidos y que la paz de Dios reine en sus vidas. Dinora de Maracay. Gracias Dinora. Héctor. El pastor Héctor Rodríguez. Bendecido Héctor, gracias por estar allí. Un gran abrazo para ti. Will, Starwin, Gustavo, wow, se me va el tiempo para decir. Kufati, bendecidos todos.